Buenas tardes, mi nombre es Diego Fuentes y voy a resolver este problema de momento de fuerza o torque. Dice, si la fuerza F de la figura es igual a 90 newtons, ¿cuál es el torque resultante respecto al eje A? Además, el peso de la varilla es igual a 15 newtons. Bien, para calcular el torque resultante con respecto al punto A, lo primero que tenemos que hacer es calcular el torque que se genera debido a la fuerza F y debido al peso W, empezando por el peso W. Bien, como vemos, el peso W es perpendicular a la distancia que hay entre el punto A y B, que es 3 metros. Entonces, el brazo de palanca sería 3 metros. Como tenemos el brazo de palanca, ya podemos aplicar la ecuación del torque, que es brazo de palanca por la fuerza. Entonces, el torque respecto al punto A sería menos 3 metros. ¿Por qué menos 3? Porque la fuerza genera un movimiento horario. Entonces, sería menos 3 por 15 newtons, que es el peso de la varilla. Entonces el torque A, que genera el peso W, sería menos 45 newtons metros. Bien, para determinar el brazo de palanca respecto a la fuerza F, lo primero que tenemos que hacer es prolongar la línea de acción de la fuerza F y luego trazar una línea perpendicular. Entonces, como tenemos este ángulo que es 30, por ángulos opuestos, este ángulo también sería 30. Entonces, para determinar el brazo de palanca usaremos la función seno, ya que el seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, el seno de 30 sería igual al brazo de palanca entre 3 metros. Si cruzamos, sería 3 metros por el seno de 30 y nos daría que el brazo de palanca es igual a 1,5 metros. Como ya tenemos el brazo de palanca, ya podemos aplicarlo en la ecuación del torque. Sería menos 1,5 metros por 90. Entonces, el torque sería menos 135 newtons metros. Bien, y para hallar el torque resultante lo que tenemos que hacer es sumar ambos torques. Menos 135 newtons metros más menos 45 newtons metros. Entonces el torque resultante para el punto A sería menos 180 newtons metros. Gracias. Buenas tardes, profesor. Voy a resolver un problema de torque. Dice, suponga que la viga de la figura pesa 100 newtons y que el peso suspendido es igual a 40 newtons. ¿Cuál es la tensión en la cuerda y cuáles son los componentes horizontal y vertical de la fuerza que ejerce el pivote colocando en el piso sobre la base de la viga? Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser mis fuerzas. Aquí va a actuar una fuerza que va a ser mi fuerza Y y mi fuerza X, que es la que ejerce el pivote. Aquí tengo mi tensión, aquí tengo el peso de la barra, que si acá bien forma un ángulo 90 grados, forma acá un triángulo. Por ende, si acá es 30, acá sería 60 grados y por ángulos correlacionales, aquí sería 60. Y aquí está mi peso suspendido. Bueno, ahora voy a hacer sumatoria de momentos. Acá tengo mi momento en F de X, mi momento en F de Y, mi momento en el peso de la barra, que es el de acá, mi momento en mi tensión y mi momento del peso, el peso que está suspendido. El C va a ser mi eje de rotacional, por eso va a ser acá 0 y 0, más más mi momento de mi trabajo. Acá lo pongo 0 porque cuando es horario viene a ser negativo y cuando es antihorario viene a ser positivo. Entonces, esto de acá está horario, entonces por ende va a ser negativo. Sería 3 metros por 100 newton por el seno de 60 más mi tensión, que va a ser 4 metros por mi tensión por el seno de 30 menos 6 metros, que viene a ser todo por 40 newtons por el seno de 60. Aquí voy desarrollando, viene a ser 300 newtons por metro de seno de 60 más 4 metros por mi tensión seno de 30 menos 240 newtons por metro de seno de 60. Aquí voy a pasar al otro lado mi tensión y sería 540 newton por metro 60 por seno de 60, perdón, sobre 4 metros por seno de 30 grados. Se va metros con metros y me va a quedar 233.8 newtons. Y lo que me piden acá es, a ver, me piden los componentes horizontales y los componentes verticales. Entonces va a ser sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, en fuerzas en X sería fuerza en X menos 233, que aquí tengo. Mi tensión va a ser igual a 233.8 newtons y mis fuerzas en Y vienen a ser fuerzas en Y menos 100 newtons menos 40 newtons
igual a 0. Entonces mi fuerza en Y serían 140 newtons. Eso es todo, gracias. Encontrar los esfuerzos de reacción de cada uno de los apoyos en la siguiente viga, la cual es uniforme, mismo que tiene un peso de 200. Primero vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Entonces, comenzando de izquierda a derecha, tenemos la fuerza de la viga, que apunta hacia arriba, y la cual nombraremos A. A 3 metros se encuentra la fuerza 1, la cual va abajo, y a 3.5 metros se encuentra el peso de la viga, la cual es 200 newtons. Es un vector dirigido hacia abajo. El peso de la viga está ubicado en el centro de gravedad, por eso es 3.5. Acá se pone el 200 newtons. Continuando, en 5 metros se encuentra la fuerza 2, que se refleja hacia abajo, y a 7 metros se encuentra el punto B, lo nombraremos con la letra B. Elegimos el punto de aplicación de la fuerza A. Aplicamos la segunda ley, la segunda condición de equilibrio, la cual dice que la suma de todos los momentos respecto a un eje en particular es igual a 0, en donde el momento de fuerza es igual a la distancia multiplicada por la fuerza, con estas dos cantidades perpendiculares. Entonces tenemos el momento asociado a la fuerza A más el momento asociado a la F1 más el momento asociado al peso más el momento asociado al F2 más el momento asociado a B es igual a 0. Entonces, reemplazando 0, el momento asociado a la fuerza A es 0, ya que la distancia del eje de rotación a punto de aplicación de esta fuerza es 0, menos el momento de la fuerza F1, es decir, la distancia es igual a 3 metros por la fuerza, que es 300 newton, menos 3.5 metros por 200 newton, menos 5 metros por 300 newton, más 7 metros por B, porque no sabe. Esto es igual a 0. Entonces tendríamos que menos 900, menos 700, menos 1500, más 7, 9 metros por B es igual a 0. Lo reemplazamos todo y sacamos que B es igual a 442.86 newton. Ya que encontramos la fuerza B, ahora determinamos la fuerza A. Y para esto usaremos la primera condición de equilibrio, la cual dice que la suma de todas las componentes de fuerza X es igual a 0. Y también la suma de todas las componentes de Y es igual a 0. Entonces, al aplicar esta condición, tenemos la fuerza A menos la fuerza F1, que es igual a 300 newtons, menos el peso, que es igual a 200 newtons, menos la fuerza F2, que es igual a 300 newtons, más la fuerza B, que es 442.86 newtons, es igual a 0. Entonces resolvemos toda esta ecuación y hallamos que A es igual a 357.14 newtons. Sabemos que los signos negativos la ponemos porque la fuerza es hacia abajo. Y eso es todo. El problema nos dice hallar el ángulo θ sabiendo que el sistema se encuentra en equilibrio. La barra pesa 75 newtons y la pesa es de 50 newtons. Para realizar este problema y usar nuestro tema de momento de una fuerza, vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre que presentaré a continuación. Básicamente nos enfocaremos en esta sección de aquí, debido a que se encuentra el ángulo que debemos hallar.
por el diagrama de cuerpo libre sabemos que acá hay una tensión en la pesa que sería con una fuerza de 50 newtons, a la vez que esta misma cuerda genera una tensión al igual de 50 newtons que está jalándose a la izquierda la barra, como presentaré aquí. Y dibujaremos la fuerza que genera la gravedad, o sea, la fuerza que genera el peso de la barra hacia abajo, 75 newtons, y sería la parte media de esta barra. Luego del diagrama de cuerpo libre, procederemos a la sumatoria de fuerzas, o la sumatoria de momentos, como se podría decir también, en la cual sabemos que la sumatoria de momentos es igual a 0. En la siguiente ecuación, yo me basé en la sumatoria de momentos de la fuerza de 75 newtons con respecto al punto O, al igual que el momento de la fuerza de 50 newtons con respecto al mismo punto. Por teoría sabemos que el módulo del momento de la fuerza, en este caso F, con respecto al punto O, será de F por R, que sería la distancia de la barra, por el seno del ángulo. Así que desarrollaremos aquí. Aquí el símbolo básicamente aparece negativo debido a que la fuerza que está jalando la barra, que sería de 75 newtons, lo que está haciendo es mover la barra en sentido horario. Por lo tal, sería el símbolo negativo. Aquí en la sección del momento de la fuerza de 50 newtons, esta fuerza de aquí, estaría moviendo la barra en sentido antihorario, por lo cual el símbolo saldría positivo. Como bien sabemos, la fuerza de 75, X sería la distancia. ¿Por qué X? Básicamente sería porque de aquí sacamos un triángulo rectángulo. ¿Y por qué también sería el 90 menos teta? Porque sacaríamos ese triángulo rectángulo de continuación. En la cual presento que, bueno, acá está, me equivoqué. Pero acá presentamos que esto es X es igual a, en el cual vemos que el ángulo teta el ángulo con respecto a la fuerza sería de 90 menos teta, ¿no? Por eso sería ese ángulo. A su vez que el momento es de 50, sería así, como ese sería el ángulo, y la fuerza sería 2A debido a que estamos usando toda la barra. En la fuerza de 75 newtons solo usamos la mitad de la barra. Bien, resolvemos. Sabemos que el seno de 90 menos teta es igual al coseno de teta por regla de trigonometría. Seguimos resolviendo, nos sale que 100A por seno de teta es igual a 75A por el coseno de teta. Y aquí encontramos una ecuación en la cual podríamos reemplazar que el seno de teta, que sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y el coseno del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si bien vemos, las hipotenusas se irían y saldría que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente es igual a 75 sobre 100. Esto nos da que la tangente del ángulo, que sabemos que es teta, nos saldría que es 3/4. Por geometría y trigonometría sabemos que solamente existe un ángulo que podría resultar 3/4, que sería el ángulo de 37 grados. Y esa sería básicamente la respuesta. Gracias.